Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Alirio Ugarte Pelayo es uno de estos personajes de la historia de Venezuela que han debido ser presidentes y el destino y un gran obstáculo lo impidió. Yo creo que Venezuela hubiese sido otra eh, de haber sido Alirio presidente. ¿Por qué digo estas cosas? Por sus ideas, por sus escritos, por su liderazgo, por su capacidad de unir y por su capacidad de convocatoria, por lo que representó en su momento. Creo que hubiese sido tan buen presidente como Isaías Medina Angarita. Es decir, pudo haber sido un gran presidente con unos ideales de libertad muy claros en una época donde Venezuela, lejos de estar buscando estatizarse o crecer el Estado, era el momento más bien de las libertades y de crear un gobierno con un régimen de políticas públicas totalmente diferente. Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de La Palabra Compartida. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos el placer de poder compartir con ustedes. Muchísimo. Mucho tiempo. Muchísimo. Nuestros queridos amigos. Ha sido un año complicado para todos. No me acuerdo cuándo fue la última vez que grabamos, no había empezado ni la cuarentena, de hecho. Lo que pasa es que encerrados, imagínate. Sí, un año de muchos sacrificios, de muchas dificultades. Creo que nadie, Francisco, estaba preparado para vivir en su vida algo de esta magnitud y que sin embargo hay que poner en su justo lugar porque el ser humano, el hombre, ha sido siempre resiliente, ¿no? Y hemos pasado por cosas mucho peores, verdaderamente. Sí. Tampoco es que es la gripe española en época de Gómez. Bueno, pero... Tenemos internet, Claro. eso es importante. Memes. Incluso yo creo que eso es bueno y malo, pero... Sí. Ni bueno y malo, creo que es diferente. Es diferente. Ujú. Así que, bueno, espero que todos ustedes se encuentren bien, que sus familias estén bien, sepan que desde acá les enviamos toda nuestra fuerza, todo nuestro cariño hoy, mañana y siempre. Y en fin, acá estamos de nuevo. Han pasado casi, 6, 7 meses, no sé Más o cuánto menos. exactamente, desde nuestro último programa. Conmigo está acá mi gran amigo, mi hermano Francisco Pérez Alviares, en vivo y en directo, para Presente. compartir con ustedes y conmigo su conocimiento y su excelente actitud. Francisco, ¿cómo estás? Bueno, Andrés, muy bien. En la lucha por la locha, como solían decir en Venezuela hace tiempo, pedaleando, echándole un camión, pero muy bien. Contento y sobre todo contento de poder estar acá nuevamente contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan. Ujú. Sobre todo ahora que salimos por fin del tema de la guerrilla, por fin del tema de la guerrilla, y estamos pasando a otros asuntos, a otros personajes interesantes Ujú. y complejos que nos va a tocar analizar el día de hoy. Claro. Hemos venido hablando de él desde hace algunos meses, pero no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos propiamente a tratar su vida, a discutirla, a pensarla bien a fondo. Ujú. Yo sé que en algún momento tú lo dijiste a los seguidores, que lo que venía ahora era el pensamiento y obra de los grandes personajes civiles que se olvidaron en el país, Ujú. fundamentalmente en el siglo XX venezolano, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a hacer hoy, tomando como puntapié inicial a la figura del doctor Alirio Ugarte Pelayo. Así es, Francisco. Vamos a hablar a partir de este momento y en las próximas semanas, eso sí, tomando en cuenta los tiempos de la cuarentena, Ujú. de grandes figuras civiles. Recién mencionaba a Alirio Ugarte Pelayo, pero también vamos a hablar de Reni. Esto lo hemos dicho 100 Sí. veces y la gente debe estar harta y debe decir, Sí. mira, ¿cuándo vas a hablar de Reni? ¿Cuándo? Reni se va a parar un Sí, día en la sí, tumba y va va a a decir, decir, pero bueno, ¿cuándo? entonces, ¿cuál es el webineo? Pero sí, lo vamos a hacer. Y vamos a hablar de Isaac J. Pardo y vamos a hablar de Augusto Mijares en su momento, de la imagen que representa y que ha representado desde el inicio a esta iniciativa de la palabra compartida, que es, claro, por supuesto, Así don es. Arturo Uslar Pietri. De él también vamos a hablar. Hace unos meses, en abril, creo, si no me equivoco, muchos de ustedes nos acompañaron en la celebración que junto a la Casa de Uslar Pietri hicimos de los 114 años del natalicio de este gran venezolano. Allí tuvimos el placer de charlar con ciudadanos de primera categoría, como el doctor Francisco Javier Pérez, tu tocayo, Tocallito. miembro de número de la Academia Venezolana de la Tocayo de nombre y Lengua, apellido. de nombre y apellido, ¿no? Tratamos también de Uslar y el teatro con el gran Javier Vidal, hablamos con excelente venezolano Luis Javier Grisanti, también cuando tratamos el tema de Uslar y el petróleo. Fue una semana estupenda, verdaderamente maravillosa, y quisiera extender nuevamente mi agradecimiento y mi cariño para él y para toda su familia, mi gran amigo Antonio Ecarri,
también un amigo permanente de esta casa y de este proyecto a través de esa organización extraordinaria que es la Casa Auslar Pietri. Y por supuesto a mis amigos de siempre acá, a Venezuela Inmortal, a Venezuela Presidentes, que hicieron un excelente trabajo de promoción de esa semana. Pues bien, sé que muchos de ustedes estaban ansiosos, muchos de ustedes nos daban por perdidos. Algo que quedó evidenciado en nuestra cuenta de Patreon y con toda razón Por el porque abandono. sí, acá estamos. Haciendo lo posible, bueno, para seguir trayéndoles lo que yo considero y estoy seguro de que Francisco también, un verdadero esfuerzo investigativo, porque no es fácil, no se trata de un relato leído por encima de un libro referido de terceros, de pseudoprotagonistas, sino que es una verdadera investigación con material directo, con testimonios directos, y eso es algo que acá siempre nos ha enorgullecido. Y además, Así es. como somos tan precavidos y tan juiciosos, teníamos la preocupación de conseguir el material necesario para hacer las cosas bien y claro, por supuesto en la cuarentena, con las bibliotecas cerradas y con todo esto que está Sí, ha sucediendo, sido todo un desastre. es un desastre. Y no queríamos hacer algo a medias, no queríamos hacer algo por hacerlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, reitero, de un personaje de nuestra historia contemporánea que es poco conocido en la actualidad y realmente no debería ser así por lo que representó, ¿no? Y más allá de eso, lo que sigue representando su mensaje, bien leído, bien ponderado, es un mensaje que puede resultar sumamente enriquecedor para la construcción de una nueva Venezuela. Ustedes dirán, al escuchar el nombre de Alirio Ugarte Pelayo, pero ¿quién es ese? ¿Qué fue lo que hizo? Como mucho, creo que hay una avenida en Maturín y está el colegio un colegio en Guanare. Son de esos personajes que la gente no recuerda, pero son muy importantes. Claro, entonces dirán, ¿por qué hablar de ese señor en este preciso momento? Bueno, son muchas las razones. Yo creo que para poder entenderlas todas a cabalidad tenemos que empezar, como dice el refrán, por el principio, por lo que yo denomino las circunstancias casi insólitas de su nacimiento. Y creo que esto podrías contarlo tú, Francisco, que eres mucho mejor que yo para empezar cualquier No, relato. vale. Como bien decía Andrés, hoy vamos a hablar del doctor Alirio Ugarte, un hombre que fue hijo natural de uno de los personajes más influyentes de la historia política de Venezuela, como lo fue el general José Rafael Gabaldón. Él era uno de esos caudillos de pura cepa, auténticos, de los que apoyaron y que después también combatieron tanto a Cipriano Castro como a Juan Vicente Gómez. Y de hecho, Gómez ya tenía un trato con él desde hacía mucho tiempo, sobre todo por temas comerciales, y lo nombró al general Gabaldón presidente del Estado portuguesa en el año 1908. Después, en 1913, cuando se expulsa del país al doctor Leopoldo Batista, que era básicamente el padrino político del general Gabaldón, este último se le para de frente a Gómez y se le alza. Y es ahí donde empieza toda una nueva y larga historia de conspiraciones, de levantamientos, incluso de amnistías, porque a Gabaldón lo meten preso y lo sueltan en varias oportunidades. Y eso es algo muy común durante el gobierno de Gómez, hasta 1929. Lo confinan definitivamente en el Castillo Libertador. A Gabaldón. Exacto. Y ahí es donde se queda hasta la muerte del benemérito. Ese, o mejor dicho, ese fue en líneas generales José Rafael Gabaldón. Sí. Ahora, él estaba casado con doña María Teresa Márquez Carrasquero, sobrina nada más y nada menos que del presidente provisional Victorino Márquez Bustillos, y madre, por supuesto, de Argimiro Gabaldón, de Joaquín Gabaldón Márquez, y un número importante de hijos que también fueron fruto de ese matrimonio. Sí. Pero la cuestión acá es que ninguno de esos hijos fue Alirio Ugarte Pelayo, porque Alirio nació de una relación extramarital del general Gabaldón con la señorita Romelia Tamayo Anzola. Claro, eso es los famosos Tamayo del Estado Lara, ¿no? Exactamente. Gente que era, como lo llamaban por ahí, la crema innata de la sociedad, y en este caso particular del Estado Lara. Gente que tenía alcurnia, que tenía abolengo, pero al mismo tiempo era un abolengo en decadencia. Claro, algo así como la alcurnia de María Eugenia Alonso en la novela esta Ifigenia, ¿no? La famosa novela de Teresa de la Parra. Exactamente. Y la comparación con los Alonso es posible, con la excepción de los Tamayo, ¿verdad? Seguían teniendo un gran prestigio para la época. Sí. Pues doña Romelia sale embarazada de lo que se denomina un hijo natural, Sí, no no legítimo. legítimo. Ella era viuda de todo este culebrón en Venezuela en el principio del siglo XX. Ya se imaginarán ustedes que era una cosa sumamente escandalosa. No solo era viuda, Francisco, sino que ya tenía una hija, producto de un matrimonio con el señor Tito Livio Landi, la niña Ada Así se es. llamaba. Cuestión que Gabaldón, que el general Gabaldón, que vivía con una familia, con su familia en una hacienda muy famosa que se llamaba Santo Cristo, Santo Cristo. solía ir a la ciudad del Tocuyo por cuestiones relacionadas con labores agrícolas, y ahí es donde conoce a esta muchacha, viuda, hermosa, joven, aristócrata, Romelia Tamayo. Yo quisiera, un momentico, Francisco, invitar a todos los que nos escuchan a que hagan el ejercicio, ¿no? De
de colocarse en el contexto de la época, porque eso siempre ayuda a entender mentalidades, a comprender como normas no escritas. Y con eso, hagámonos un poco la idea del estigma que significaba el tener un hijo no legítimo en una familia como la de los Tamayo, ¿no? Hagamos eso y observen que lo primero que hizo doña Romelia fue refugiarse con ayuda de una hermana suya en una hacienda que se llamaba La Palmira, que quedaba en un pueblito muy pintoresco del estado Lara, que se llama Anzoátegui, igualito que el estado. Es allí, y perdona que te haya interrumpido, en esa hacienda y en ese pueblo en donde nace el 21 de enero de 1923 el niño Alirio. Su mamá le quería dar por nombre Helio José, originalmente. Pero ya cuando lo presentan ante el registro parroquial queda registrado como Alirio. A las 2 semanas de nacido, su mamá, doña Romelia, se regresa para su casa en el Tocuyo y le entregan el niño a un capitán de la más absoluta confianza del general Gabaldón, cuyo apellido era Pérez. Pero los primeros 6 meses de vida los pasa realmente aquel niño, bajo los cuidados de quien fue su comadrona, la mujer que lo dio a luz, ¿no? Una mujer muy humilde, de muy pocos recursos, pero muy cariñosa, llamada Francisca Sánchez, doña Chica Sánchez. Y en esos 6 meses ya empieza como a construirse una leyenda alrededor de este muchachito que era muy delicado, que tenía rasgos muy finos, a diferencia de doña Chica, y de quien se decía estaba emparentado con el general Gabaldón, ¿no? El niño del Guayabital. Del Guayabital. Le decían, a este señor. Sí, sí. Exactamente, porque así se llamaba la casita donde vivía esta mujer. Y fíjate, Francisco, que tan grandes fueron los rumores que llegaron hasta Guanare, específicamente a oídos de las 2 personas que nos importan en este momento, que son la pareja conformada por don Luis Horacio Ugarte y doña Ercilia Pelayo, dueños de una botica, ¿no? De una farmacia, muy prestigiosa ahí en Guanare y además, y esto creo que es lo más importante, amigos íntimos de José Rafael Gabaldón. Sí, y de hecho es la misma doña Ercilia quien va con el general y le pide a Andrés que le entregue al niño porque con ellos va a tener una vida mucho más digna, mucho más cómoda. Porque claro, los Ugarte Pelayo no tenían hijos, no habían podido tenerlos. Y por todas estas razones el general acepta y al niño lo presentan entonces como Alirio Ugarte Pelayo y así quedó para la historia. Es interesante también observar esos primeros años de la infancia y de la formación en la casa de los Ugarte Pelayo porque son en esencia años de mucha felicidad y de mucha tranquilidad, son tiempos amenos, ¿no? Y que sin embargo poseen, o tienen, mejor dicho, algunos episodios excepcionales. Fíjate, por ejemplo, en 1929, estando otra vez alzado contra Gómez, se le ocurre al general Gabaldón ir a buscar a Alirio para pasearlo a caballo por Guanare. Lo monta en la grupa del animal y salen juntos al galope, ¿no? Esto pasa el 7 de mayo del 29. Alirio tenía 6 años. Pero sucede que ese mismo día las tropas del general Gómez, conducidas por el general Baldó, caen sobre Guanare y se arma toda una contienda, toda una batalla allí. Entonces José Rafael Gabaldón pega la vuelta hacia la quinta de los Ugarte Pelayo, devuelve al niño, va, gana la batalla y después le dice a su hijo, como con orgullo, ¿no? Hijo mío, hoy has recibido tu bautizo de fuego. Nada más y nada menos. Y yo creo que esa es una anécdota que nos habla muy bien de cómo pensaban los caudillos venezolanos del siglo XIX, que eran hombres que se habían forjado a hierro y a fuego, hombres que vivían como un día a la vez, que estaban acostumbrados a una existencia violenta y que de algún modo la iban traspasando a sus descendientes. Y quién sabe, quizás el general Gabaldón esperaba de Alirio algo parecido, algo así como lo que sucedió con Argimiro, ¿no? Que como decimos acá, siempre es el guerrillero venezolano por antonomasia. Así es. Y claramente la realidad fue muy distinta. Alirio fue siempre un hombre muy centrado, muy pacífico, muy sensible, muy intelectual, introspectivo hasta algún punto, pero jamás, y esto lo quiero dejar bien en claro, Francisco, lo quiero recalcar, jamás fue un hombre timorato, ni un hombre quieto, ni resignado, todo lo contrario. Era un hombre de acción, era un hombre que lo que decía, lo hacía. Pero eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Sí, también. y quisiera Andrés también evidenciar el contraste, como quien dice, que existía entre la vida familiar de Alirio Ugarte, y como decías tú, que era de mucho cariño, de mucha aceptación, con la experiencia casi hostil, de odio y de rencillas que tuvo que vivir mientras cursaba la primaria en la Escuela Federal Graduada Vargas, una de las 2 escuelas más importantes del estado portuguesa para ese momento, y que estaba bajo la dirección de un hombre llamado Jesús Alvarado Núñez, a quien le decían el Mocho. Sí, el Mocho Núñez. Así es. Allí, en esa escuela, Alirio descubre, por ejemplo, que no es hijo legítimo de los Ugarte Pelayo, sino un hijo adoptivo. Lo descubre en medio de una pelea con otro niño, pero más allá de esa situación particular, la verdad es que el trato que recibió ahí fue bastante terrible, ¿no? Sí. Le decían, por ejemplo, que tenía una mirada de asesino. Incluso los mismos profesores, ojo con eso, ¿no? Los profesores le decían que tenía mala sangre porque era hijo
de un general que era enemigo de Gómez. Sí. Y fíjense ustedes cómo describe esa época el mismo Alirio en sus notas íntimas. Y se las leo. Sí. Aquella institución que a luz de nuestra actual sensibilidad aparece llanamente monstruosa, tenía reputación de eficacia formativa, de centro de luces. La verdad estaba muy distante de la fama. La enseñanza no pasaba de ser una serie de ejercicios memorísticos. Y tanto la asistencia a clases como la vida del internado constituían, sin hipérbole alguna, un trapiche encargado de exprimir la personalidad de los estudiantes, anularles la voluntad, grabarles una gama de reacciones mediocres y mezquinas. ¿Cómo te quedó el ojo? No, que el lugar era una pinturita, evidente. Lástima que no estudiamos ahí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, Alirio por suerte se hace amigo en un momento determinado de el niño Hilarión Torres, hijo del general gomecista Silvestre Torres. Y esto, por supuesto, genera un cambio muy drástico y para bien en la vida escolar de Alirio. Los maltratos disminuyen, no desaparecen del todo, pero sí se reducen considerablemente. Y todas estas cosas las contamos y las decimos porque nuestro interés no es narrar una biografía como quien narra una receta de cocina, esa frase la hemos dicho ya varias veces, sino más bien construir una imagen humana, profunda, psicológica de los personajes que tratamos. Por eso es tan importante, en términos historiográficos, incluso en términos artísticos, todo este tema de la paternidad del general Gabaldón, porque de allí surge una reflexión profunda de parte de Alirio, de allí surge una gran revelación que lo transforma y que le da una nueva concepción y un nuevo sentido de las cosas. Esto es algo que ustedes van a poder notar claramente en un poema que Alirio escribió que se llama Historia. Y se lo vamos a dejar en la descripción de este video porque realmente es una obra artística maravillosa, muy sentida y que no tiene ningún desperdicio. Pero bueno, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, tiempo después de que empezara la amistad con Hilarión Torres y las cosas mejoraran, como bien dijiste tú, en cierta medida los Ugarte Pelayo deciden mudarse. Y ahí es ahí cuando pasan un tiempo en Acarigua, otro tiempo en Barquisimeto, hasta que por fin regresan a Guanare, ingresan a Alirio para que curse su bachillerato en el Colegio Federal, que no es lo mismo que la Escuela Federal. Es ahí en ese momento en la historia en donde este muchacho tan brillante empieza a interesarse y a participar definitivamente de la política activa. Primero como delegado estudiantil, representando a su colegio en un viaje a San Cristóbal, viaje en donde, por cierto, conoce a Ramón J. Velázquez, Alberto Carnevali y a otras figuras que después van a tener su importancia. Y después como representante por el estado Guanare en el primer Congreso Nacional de Estudiantes en Caracas. Sí. Esto pasa, para que la gente lo vaya viendo, en el año 1939. Y lo que más resalta de Alirio, un adolescente de apenas 16 años, es su facilidad de la palabra. Claro. Es un chamo que habla fluido, que expone sus ideas con mucha claridad, que sabe debatir, que sabe conversar. Y eso es algo, Andrés, que me llama mucho la atención. Sí. Y claro está, que le genera admiradores con la misma velocidad con la que le va ganando enemigos. Claro, claro. Y exactamente, porque estamos hablando ya para esta época de un joven intelectual que posee no solo todas esas cualidades que recién dijiste, sino también una gran sensibilidad artística y una disciplina de trabajo extraordinaria. Yo lo veo un poco, y tú me dirás si estás de acuerdo conmigo, Francisco, como un joven con una personalidad que equilibra o que está aprendiendo a equilibrar muy bien el mundo de los libros, de las bibliotecas, de los museos, como decía él, de las cosas que perduran, de las cosas que parecen escritas en piedra, con el mundo de la política, que es mundo vivo. Claro, que es mundo vivo, ¿no? Cambiante, de grises y de imágenes difusas, precisamente lo contrario a aquello que está escrito en piedra. Y esto último me permite, o mejor dicho, nos permite reflexionar sobre algo fundamental en el pensamiento político de Alirio Ugarte Pelayo, y es que él no creía ni en maniqueísmos ni en dicotomías. Para él la política no es la brevedad, no es lo difuso. Si ustedes se ponen a analizar el mensaje más poderoso en la obra de Alirio Ugarte, que es el de la institucionalidad republicana, se van a dar cuenta cómo esa idea de la belleza de las cosas que perduran, la ve Alirio también en el ejercicio correcto, adecuado, de las leyes, de las normas, de los reglamentos, que es lo que da base y sustento a cualquier sociedad justa y organizada. Entonces, en Alirio, la norma, el respeto de la norma, tiene la misma solidez y vigencia que el arte. Y eso en un país como Venezuela, donde no hay ley, donde mucha gente hace lo que le da la gana en un constante viva la pepa. Siempre y toda la vida. Claro, es una idea trascendental, es un concepto transformador. Es la imagen, Francisco y amigos que nos escuchan, de las instituciones fuertes que no están atravesadas ni permeadas por la partidocracia. De las instituciones cuya vigencia supera a los hombres y a los partidos, que no dejan de ser cosas transitorias. Entonces, en ese sentido, el Alirio intelectual es
es el Alirio político. Son dos cosas y son la misma cosa. Es el personaje que ya, desde una edad tan temprana, piensa en una república firme, en una república estable. Y quiero que ustedes mismos estén muy atentos a este tema porque sé que van a ser capaces de notar y de observar todo esto que les estoy diciendo a medida que nos adentremos en el personaje. Ahí hay elementos que quiero recalcar a la hora en que nosotros como ciudadanos nos toque apreciar la calidad de un político. La sensibilidad es previa al compromiso y a la ambición política. Hombre o mujer que no sea sensible no es aconsejable apoyarlo como político. Alirio traía una sensibilidad que nació con él, la sensibilidad por los demás. En Alirio, esa emoción, ese compromiso moral, esa sensibilidad fue previa al político y luego contribuyó a formar al político. Y Alirio llega a la Universidad Central de Venezuela y enseguida su talento lo destaca y es un dirigente estudiantil y se acerca a la figura de Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita reconoce el talento del muchacho y entra a ser un dirigente del partido de Medina Angarita. Al punto, y ahí hay un elemento hasta gracioso, que una de las figuras más importantes por su talento, su experiencia, su calidad como intelectual, como Arturo Uslar Pietri, que era el más destacado intelectual del gobierno y uno de los más destacados intelectuales de toda la historia de Venezuela, se le consideraba el líder del ala luminosa de ese partido. Junto a él estaban otras figuras igualmente destacadas, como Mario Briceño Gorri, y un joven que tenía las mismas iniciales que Arturo Uslar Pietri, Alirio Ugarte Pelayo. Francisco recién nos hablaba del año 39 y de la llegada de Alirio a Caracas como representante estudiantil, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que más importante todavía es la permanencia definitiva en Caracas, Andrés. Ya como estudiante de Derecho de la Universidad Central, porque estamos hablando además de un periodo muy interesante a nivel nacional, está gobernando el general Medina, Alirio se convierte en director de la Federación de Estudiantes Venezolanos y además se une al PDV, al Partido Democrático Venezolano, hasta pasar a ser líder juvenil, compartiendo espacios con hombres como Rafael Vegas, Arturo Uslar Pietri, Pedro Sotillo, Una pelusa. Rafael Pisani, claro, puros cuarto bate. Claro. Y no solo eso, en el PDV, Alirio se postula como concejal por la parroquia Altagracia del Distrito Federal y la gana. Sí. Nada más y nada menos que a Gonzalo Barrios, Así es. uno de los fundadores de Acción Democrática. Claro, esa es la época del ala luminosa del PDV, como le decían. Exactamente. Ese era el grupo que pensaba ya en una reforma constitucional que previera para mediados de la década del 40 la inclusión del voto directo y universal. Para los que todavía piensan por allí que el medinismo era una cosa dictatorial, que no escuchaba al pueblo y todas esas cantaletas que se usaron después para justificar al trienio. No, bueno, tú sabes cómo es eso. También es importante destacar la relación de muchísimo respeto mutuo y de mutua admiración que existía entre el general Medina y Alirio Ugarte Pelayo, que era un muchacho, era un chamo. A tal punto que Alirio se consideraba enemigo acérrimo de quienes fueran injustamente enemigos de Isaías Medina Angarita. Y el general, por supuesto, le correspondía con su más absoluta confianza. Es también un periodo en el cual Alirio ya está publicando en distintos periódicos. Qué interesante, ¿no? Como estos prohombres de esta época eran un poco... hacían de todo, estos polímatas, bastante ¿no? precoces para ciertas cosas. Sí, exactamente. Y está trabajando como periodista y de hecho yo tengo por acá un artículo suyo bien interesante de junio de 1945 en donde hace una defensa de los ideales del PDV contra el discurso incendiario de la oposición. Oído al tambor. Él dice: nuestro partido concentra mayores fuerzas y obtiene mejores triunfos de proporción directa a los intereses reaccionarios que combate, a las fuerzas regresionistas que desafía, luchando contra las camarillas bolivareras en el Zulia, sí, golpeando al gamonalismo trujillano y aplastando el cigalismo petulante en Lara. Nuestro partido se ha ganado la voluntad de las masas en una forma que no tiene comparación en ningún otro movimiento político de la República. Es que el PDV, por cierto, eso es súper interesante de analizar, no solo porque fue el primer partido de gobierno que tuvo el país, sino que
porque también contaba con el apoyo popular Claro, extraordinario. claro, exactamente. Que después dicen que nada que ver, Exacto. que Acción Democrática era el único que tenía apoyo Sí. popular. Sí, Hubo gente que fue pedevista hasta el día en que se murió, y te estoy hablando de décadas después de la sí, caída sí. de Medina. O sea, sería interesante encontrar un proyecto de gobierno con ideales parecidos, inspirados por lo menos en Sí. el programa del PDB. No, no, interesante, maravilloso. Pero fíjate también que con esta intervención, con esta publicación, mejor dicho, Alirio demuestra lo que yo les decía hace rato, que no era ningún tibio, que era más bien alguien que expresaba sus ideas con mucha claridad y incluso con mucha pasión, como con un fuego interno que no caía ojo en ningún momento, ni en los insultos ni en los agravios, que es una cosa que se ha hecho tan común en la política Así es. venezolana. Ahora, claramente esa defensa y esa lealtad para con Medina y el PDB le pasa factura a Alirio Ugarte el día 18 de octubre, cuando el golpe del año 45. En los detalles no me voy a meter porque nos estaríamos extendiendo innecesariamente. Lo que sí les voy a recomendar, si están interesados en este tema, es que escuchen nuestros episodios dedicados a la caída de Medina Angarita y a la vida de Diógenes Escalante, porque ahí sale todo mucho más detallado, ¿no? Pero sí es importante comentar que ese día, en pleno levantamiento, que dejó, por cierto, un número importante de muertos y de heridos, Y que no se cuenta. y que no se cuentan, Alirio Ugarte Pelayo se dirigió a Miraflores, donde lo tuvieron detenido en principio 24 horas. Y en medio de esa detención se encuentra con un amigo suyo, el doctor Adolfo Lombal López, que fue amigo suyo hasta el día en que se murió Alirio. Y le dice lo siguiente al doctor Lombal López. Le dice: Adolfo, lo más grave es que Venezuela perdió la oportunidad de institucionalizarse. Y ahora la política tomará un camino de afrocubano sabor rumbero. ¿Noten ustedes la expresión que, más que curiosa y graciosa, tiene por detrás una preocupación verdadera que además fue casi profética? La desinstitucionalización de Venezuela por medio o a causa de la partidocracia. Fíjate, acá yo tengo otro comentario, Andrés, del mismo Alirio, recordando los hechos del 18 de octubre, pero ya mucho más maduro, que son Sí. los comentarios del año 66. Fíjate, lo cito. Fue un drama, se decía entonces, que a mi corta edad tenía yo una carrera promisoria por delante, pero el 18 de octubre no solamente derrumbó el mundo objetivo en que se desenvolvía Venezuela, bajo la dirección bondadosa del general Medina, sino que derrumbó mi propio mundo. Fue uno de los momentos en que me he sentido en el cero. Imagínate, eso es del año 66. Estamos hablando del último año de vida de Alirio. Pero yo creo que hay un problema todavía más grave, más grande que se le presenta en ese momento y que surge a raíz de dos cartas que él escribe. Una en donde defiende la gestión del general Medina ante la opinión pública y otra en donde lo hace ante el canciller de la Junta Revolucionaria, el señor Carlos Morales. Ahí él dice algo que con el correr de los años iba a reiterar poderosamente el doctor Uslar Pietri, es la idea de que el camino lento, el progreso paulatino que se había trazado el gobierno de Medina hacia las elecciones directas o hacia el voto universal era el más adecuado. Era el más objetivo que podía haber si lo que se pretendiera era construir normalidad republicana. No, Andrés, y más viniendo de un país que había vivido casi un ciclo de guerras intestinas, de golpes de Estado, de agitación política, y que apenas estaba estrenando en el desarrollo, digamos, progresivo de la verdadera institución. Claro, mira. Yo te voy a contar una anécdota rapidito. A ti y a todos los que nos escuchan, ¿no? Y algunos saltarán y se le pararán los pelos y dirán: ay, Dios mío. Ay, qué terrible. Algo que me pasó hace como 11 o 12 años cuando yo estudiaba en la Universidad Central. Allá fue a dar una conferencia Elías Pino Iturrieta, Upa. un hombre cuyo pensamiento histórico, cuya labor como historiador está muy lejos, muy lejos de lo que yo creo, esta es mi opinión personal, ¿ok? Debe ser y debe ser un historiador. Y en esa conferencia él hablaba justamente del desarrollo de la democracia en Venezuela, del gobierno de Medina y todo esto, ignorando olímpicamente todo lo bueno que tuvo y además demostrando un encono y un desprecio que yo no podía entender, imagínate, que tenía como 16, 17 años, contra Uslar Pietri. Era un desprecio manifiesto hacia lo que él consideraba un tipo absolutamente elitista que creía que podía ser el gran conductor de Venezuela. Así se expresó Elías Pino sobre Uslar Pietri, al decir que los venezolanos no estaban preparados para el voto directo y universal de la manera en que se produjo, que fue, digamos, a los golpes, ¿no? Entonces todo el auditorio que estaba ahí como embelesado con el doctor Iturrieta se mantuvo en silencio. Algunos estando de acuerdo, otros, que yo sé que no lo estaban, en silencio por cortesía. Y yo me acuerdo que yo pedí la palabra y le dije: usted está equivocado. Ese es un pensamiento demagógico. Porque el discurso popular, el discurso de arrogarse la defensa de los intereses inalienables del pueblo, ha sido siempre el discurso de la demagogia. De los demagogos. Claro, entonces el exacto. pueblo no necesita un defensor, el pueblo necesita educación. El pueblo necesita formarse, realizarse plenamente en su fuero individual, en su concepción de qué es ser ciudadano. Entonces sí, yo lo digo y me pegarán con un palo,
Pero los venezolanos no es que no estaban listos para actuar de manera responsable en un entorno político de ese estilo. Es que todavía no lo están. Claro. Año 2020, ¿sabes? Y pasará tiempo para Sí, que lo sí, esté. sí. No lo están ni lo estarán hasta que cada uno se ponga las pilas y acepte su responsabilidad política y acepte que no hay mesías y acepte que tiene que ser ciudadano y acepte que tiene que ser La responsable. libertad es responsabilidad. Exactamente. Por encima de todas las cosas. Todo eso se lo dije a Elías Pino en esa conferencia. Y por supuesto, me abuchearon, me sacaron, me mandaron para el carrizo viejo, como se dice. Pero yo lo mantengo. Es una de las convicciones que he mantenido y sigo manteniendo desde siempre. Y más todavía tratándose de Alirio, que estoy seguro de que confiaba en la inteligencia y en la potencialidad de la inteligencia venezolana como el que más, como cualquier otro venezolano decente, y separándose de los demagogos de oficio. ¿Por qué? Porque él entendió que los grandes problemas culturales que veníamos arrastrando como pueblo eran de solución lenta, con una aplicación progresiva de la ley, con una transformación inteligente del medio y no por la violencia, que es lo que se estrenó nuevamente en nuestro país, que fue lo que se estrenó nuevamente en nuestro país, por supuesto, el día 18 de Bueno, octubre. cuidado por ahí, Andrés, porque nos vuelven entonces por acá a decir que estamos haciendo propaganda anti. Ah, no, es que eso lo van a decir siempre, lo van a decir. Pero mira, los hechos son los hechos. ¿Por qué? O sea, te lo voy a poner así. Si este que está acá, Andrés de la Chiesa, fuera Deco, ¿verdad? Lo primero que yo haría como dirigente sería desentenderme y denunciar los crímenes, los errores, las faltas históricas del partido, no taparlas. Eso sería un acto de responsabilidad absoluta. Es algo que se ha visto en muchos países, es algo que se ha hecho en Francia, es algo que se ha hecho en Alemania, en Colombia incluso. Es decir, dejaría de hacerme, como dicen por ahí, el Willy Mays, ¿verdad? Exacto. El loco. Capaz, así los venezolanos empezarían a recobrar la confianza en esos partidos tradicionales o en el mismo sistema. Ver un acto de mea culpa, eso sí que sería una sorpresa en Venezuela. Bueno, pero tampoco les vayas a dar ideas. Ah, no, no. Tampoco Tranquila. así. Pero fíjate, la cuestión es que sí, digamos, ahí estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque yo me acuerdo que cuando hice Historia de Venezuela en bachillerato, Mm. a mí nunca me dijeron que el golpe del 45 llevó a 2 años de gobierno de facto. Ah, no. Es decir, que ahí no hubo una democracia hasta diciembre del 47, que es cuando se elige al doctor Gallegos. Ujú. Pero hay quien podría decir que en una democracia surgida de un golpe es igual de ilegítima. Claro. Eso es una conversación para otro día, creo, Claro, creo sí. yo. Pero siguiéndote la idea, tú contabas que Alirio publicó unas cartas en defensa de Medina. Ah, sí, Hay sí. que recordar, y ojo con esto, que apenas caído Medina Angarita salió un decreto de la Junta Revolucionaria en donde se prohibía hablar bien, defender al régimen del general Medina, ¿no? Ujú. Esto salió en primera página. Por eso es que Alirio va preso. Exactamente. A eso quería llegar, perdón, me fui por las ramas. ¿Sabes cómo es esto? Claro. Lo meten preso un mes y es gracias a las gestiones de otras figuras del medinismo, con conexiones, que lo sueltan. Ahí se pone a trabajar como reportero de últimas noticias hasta que en 1946 se gradúa finalmente como abogado por la UCB. A él no lo expulsan del país, como sí sucedió, por ejemplo, con Ucete Sardi, con Uslar Pietri, con el mismo Medina, López Contreras. Ujú. Pero sí queda, por supuesto, excluido de la política activa hasta que otro movimiento, el del 24 de noviembre de 1948, que también el movimiento del 18 de octubre, con sus aristas, por supuesto, hay que entenderlo, tumba Acción Democrática. Ujú. En ese momento, Alirio y gran parte del medinismo buscan colaborar nuevamente en la gestación de lo que creían se había interrumpido en el 45. Y de hecho, a Alirio le otorgan el cargo de director de política en el Ministerio de Relaciones Interiores. Esto fundamentalmente gracias a un amigo muy cercano de él, que era el general Llovera Páez. Claro, lloverá paz. Ahí es cuando pasa lo de Rómulo y los Ah, presos, ¿no? sí, iba a decir eso. Lo que sucedió fue básicamente que Rómulo Betancourt, que estaba exiliado en Estados Unidos, hace unas declaraciones en marzo de 1949 donde le dice a la prensa estadounidense que en Venezuela había más de 2.000 presos políticos, todos del nuevo régimen. Entonces, ¿qué hace Alirio? Bueno, pues llama a una rueda de prensa y se lleva a todos los periodistas para las cárceles. Y resultó que en el país había 197 ciudadanos políticos confinados. Y lo más curioso es que muchos de ellos estaban ahí desde el régimen anterior. Que no es Bien. un detalle de color, sino simplemente es un detalle importante. Claro, Es un por detalle cierto. muy importante. Por cierto, siendo director de política del Ministerio de Relaciones Interiores, Alirio empieza a realizar un gran trabajo para reformar los tribunales, sobre todo tomando en cuenta el terrible precedente, que acá mucha gente la quiere ignorar y la quiere tapar como si pensaran que el sol se puede tapar con un dedo, que fue el juzgado de excepción, conocido como Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa. La Revolución Francesa. Esa es la guillotina de la Junta Revolucionaria, que condenó al exilio y al escarnio público a todo el medinismo. Él entonces hace una labor inmensa para restituir los tribunales ordinarios que se habían perdido y darle de nuevo un orden y un sentido a la justicia venezolana,
Pero como la ambición es una cosa muy atrevida, no tardan en surgir las intrigas. A tal punto que se empieza a presionar para que a Alirio lo remuevan del cargo. Y así, en septiembre de 1949, Alirio pasa a ser gobernador del estado Monagas y deja el ministerio con tan solo 26 años de edad. Bueno, imagínate. Y uno acá rozando la treintena y tratando de llegar a fin de mes. Total. Pero que bueno, eran otros tiempos, ¿no? También. Y ahí está la grandeza del personaje. Ese es el detalle. Nada, Ese es el detalle. Y acá entramos entonces, Andrés, en la etapa del Alirio gobernador, de que no solo se presenta la continuidad de sus ideas políticas fundamentales, sino también la madurez de cierta forma de ejercer y de llevar a cabo esas ideas. Exacto. Porque además ahí tiene mucha más capacidad de maniobra, Francisco, porque, ajá, está bien, era gobernador, no tiene el mismo alcance que un ministerio. Pero resulta que Alirio no solo tenía muy en claro cuáles eran los problemas del Estado, que se dedicó a estudiar muy minuciosamente, sino que ejercía allí su autoridad. Una autoridad que le fue conferida y que muchas veces fue en contra de los designios del gobierno. Él se peleó 1000 veces, tanto con Delgado Chalbó como con... ¿quién vino después? El doctor... se me fue el nombre justamente. Suárez Flamerich. Suárez Flamerich, precisamente. No por opositor, ojo, sino porque estaba ejerciendo un justo mandato. Para que tú veas cómo son las cosas. Porque es culto, porque sabe expresarse, porque habla en el lenguaje de la gente, porque toca los temas que le interesan al venezolano común, su figura va creciendo. Es apenas un muchacho de 25 años el que está asumiendo la jefatura política y civil del Estado Monagas, pero hace una gran labor. Es tan muchacho que se deja crecer unos bigotes gigantescos para lucir adulto. Y ahí está el gobernador, y está el político en formación, y está también el hombre sensible. Y este aspecto de la sensibilidad quiero destacarlo, porque un político sin sensibilidad es un ser triste, que le da poco a la sociedad venezolana. En cualquier parte del mundo, un político capaz, formado y sensible es garantía de una buena gestión política. Y si llega a gobernante, es también garantía de un buen gobierno. Alirio, bueno, he crecido admirando la figura de Alirio Ugarte Pelayo por la amistad muy cercana que tuvo mi abuelo Antonio Domingo de Carrizur con Alirio Ugarte, porque pertenecían a la misma tendencia ideológica, si se quiere, de centro-derecha, que estaba dentro de URD. Mi abuelo había pertenecido al medinismo y luego estuvo en el perejimenismo. Y esa relación de haber sido Alirio funcionario e importante funcionario de ambos gobiernos, especialmente en la época del coronel Delgado Chalbó, hace que estén en toda esa área que en un principio fue la que llevó Mario Briceño Iragorri. Fíjate, Andrés, por ejemplo, que en su primer discurso en la gobernación, Alirio apunta a 3 factores que había que resolver urgentemente en el estado Monagas. Primero era el tema del saneamiento del erario regional, sobre todo tomando en cuenta, y lo cito, el considerable remanente de la crecida deuda dejada por el régimen depuesto en noviembre. Sí. Segundo, la culminación de las obras públicas ya iniciadas y, por último, la satisfacción de las necesidades más fundamentales de la población en situación de carencia. Es más o menos allí cuando surge en Venezuela un fenómeno político, creo yo. Habría que estudiar con mucho más ahínco, Sí. con más detalle, como lo es el alirismo. El alirismo. Una forma de pensar que no se corresponde o no se correspondía únicamente con la figura de Alirio, sino con su pensamiento, que es, como dices tú, lo que aquí intentamos transparentar y dejar en evidencia, que bueno, es eso, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, mira este detalle. Cuando Alirio toma el cargo, la deuda total del Estado era de 1.722.155 bolívares. Y más nada. Y el día en que entrega, sí, casi nada, ¿no? Y el día en que entrega la gobernación, no solo no hay deuda, damas y caballeros que nos escuchan, sino que en la caja del gobierno quedaron 1.612.065 bolívares. Una pelusa. Casi nadita. Una pelusa. Bueno, eso también se lo vamos a dejar en la descripción del video, un enlace al balance completo de la gestión,
con indicadores estadísticos y todo el asunto para que ustedes lo puedan ver y lo puedan analizar con sus propios ojos, porque como dice el refrán, una imagen Vale más que 1000 palabras. También hay algunas anécdotas, Francisco, de su trabajo como gobernador, narradas por Villatorres Molina. Una de las primeras periodistas que tuvo Venezuela y amiga personal intachable de Alirio Ugarte, que son interesantísimas por lo que expresan sobre la mentalidad del personaje y están en la única biografía autorizada por la misma familia de Alirio Ugarte, que es la biografía llamada Alirio, hecha por Torres Molina. Por ejemplo, en 1950 se le presenta a Alirio una huelga petrolera en Monagas, principalmente por un aumento de precio que habían dispuesto las compañías contratistas. Recordemos que, claro, que el sistema en ese momento era un régimen de concesiones con compañías contratistas, no es como ahora, ¿verdad? Que tenemos a PDVSA, que es un gran organismo paternalista y dadivoso que se hizo con absolutamente todo. Que ahora ya no existe. Ya no existe, por cierto, claro. Estamos hablando que han pasado. Y ante eso los sindicatos pegan básicamente el grito en el cielo. Entonces el gobierno, dirigido en ese momento por Carlos Delgado Chalbó, propone disipar las manifestaciones coactivamente. Pero Alirio interviene y les dice, específicamente al coronel Rafael Virgilio Vargas, no haga nada, coronel, el Ejecutivo tomará las medidas que sean pertinentes y yo mismo asumo la responsabilidad ante esa huelga. Entonces Alirio se reúne con los líderes sindicales y les propone una asamblea en el Estadio de Caripito para escucharlos, ¿no? Y eso. Cuestión que eran como 10.000 trabajadores en paro, para que se construya una imagen de la situación. Alirio se sube a la tarima y les explica que es posible solucionar el problema, que es posible sentarse con las contratistas, pero que como iniciativa ellos, los sindicalistas, tenían que parar la huelga. Entonces uno de los líderes de la cuestión se pone en pie, mira a los demás y les dice, ¿es que acaso ustedes le van a creer a este tipo? ¿No ven que el gobernador lo único que quiere es que volvamos a trabajar sin resolver nada y le arreglemos los problemas al gobierno? Entonces el líder se queda callado, se mete la mano en el cinturón, saca un revólver y se lo entrega a este líder sindical diciéndole, agarre esto y si yo le estoy mintiendo, pégueme un tiro. Bueno. Imagínate. Ajá. Eso se llama tener dos y bien cuadradas. Sí, aquella asamblea empezó a aplaudir. Entonces los trabajadores se fueron, el problema se solucionó sin represión. Pero fíjense que lo curioso del asunto es la capacidad del personaje para construir el momento dramático, ¿no? Para poner sobre la mesa su propio prestigio, su propia credibilidad e incluso, hasta cierto punto, su propia vida. Porque el otro perfectamente ha podido meterle un tiro. Uno nunca sabe cómo pueden salir esas y más cosas. sabiendo, Andrés, cómo funcionan los sindicatos en Venezuela, ¿no? También. Y bueno, acá más de uno pensará, ay, pero eso fue un show. Una cosa para impresionar, porque a venezolano lo que le gusta es un tipo bravo, ¿no? Bueno, la verdad, que yo no creo que sea así. Yo creo que Alirio entendía perfectamente de qué manera convencer y de qué manera tratar a cada quien según su entendimiento y según su cosmovisión. Y lamentablemente, como tú recién acabas de decir, el mundo sindicalista venezolano es uno donde hace falta tener mucho ímpetu. Hay que imponerse, hay que hacerse respetar. El PRAN. Bueno, un poco así. Y está claro que Alirio no era un bravucón, él no era un bully, como dicen ahora, ¿no? Y Ajá. tampoco se mostraba del mismo modo en el Congreso o en una convención del partido. Eso tampoco quiere decir que no tuviera siempre las mismas convicciones. Las convicciones no variaron, cosa de por sí rarísima en un político venezolano. Sí. Pero es ese entendimiento transparente del venezolano y de su contexto y de la situación en que se encuentra y de las maneras de comunicar lo que marca la diferencia en Alirio como hombre político. Y al final de cuentas, Francisco, no hubo ni represión ni huelga. Fíjate que también hay otra anécdota que me imagino que ya la conoces, que es Ujú. la de la regulación política de los liceos. Ah, ¿no? sí. Alirio, además de gobernador, era profesor de filosofía en un colegio de Maturín que se llamaba Miguel José Sanz. Ujú. Y en ese mismo año, es decir, en el año 1950, el Ministerio de Educación hizo correr un comunicado en donde se establecía algo así como una serie de parámetros que todos los liceos tenían que cumplir para no caer en un problema, ya que venían enfrentando a las universidades con el tema de la anarquía. El problema de ese comunicado, según Alirio, es que en lugar de presumir inocencia, presumía culpabilidad. Y tal punto le hizo ruido que este le respondió directamente a Luis Felipe Llovera Páez con el siguiente escrito, y lo cito. El mejor camino para prolongar el orden que aquí reina no es el de provocar ahora medidas encaminadas a colocar en plano de igualdad a los liceos o institutos normalmente encausados, como el de aquí, y a los otros donde reine un estado de cosas que permita emplear ese lenguaje de revoltosos que presume la existencia de conflictos, huelgas o manifestaciones. O sea, que Alirio invertía la carga de la culpa que ya venía invertida por el ministerio. Exactamente. O sea, esa es su solución alternativa. Ujú. Y fíjate que sale a relucir de nuevo el tema de los huelguistas.
Porque él pudo perfectamente mandarlos a reprimir a todos, Ujú. pero detuvo la huelga y al mismo tiempo mantuvo en orden, pacificado su propio Ujú. estado a través de la negociación. Con un gran poder de palabra, por supuesto. Ujú. Esto no aplica en todos los casos y en todas las situaciones habidas y por haber, pero Sí. sí habla muy elevadamente de Alirio el hecho de buscar una manera más equilibrada de hacer política. Claro. Ni anárquica, como sucedió en el 45, ni represiva, sino por la vía del entendimiento. Y de hecho, acá se nota su preocupación porque para él, el mismo hecho de acusar a los estudiantes revoltosos los podía llevar a una revuelta. Claro, es que la palabra es una cosa muy poderosa, Francisco, muy poderosa. Y en Alirio Ugarte Pelayo, que además de político era poeta, ese era un concepto aceptado y comprendido. Hay un relato más, este te va a encantar, y a ustedes que nos escuchan también les va a gustar mucho, que me gustaría que conocieran, que trata sobre esta época, aunque sucedió muchos años después, y que tuvo que ver con cierto militante de URD que se había dado a la tarea de difamar a Lirio. Esto es en los años 60, pero remite a la época de él como gobernador. Entonces él decía que a Lirio lo había metido preso en Maturín en su época como gobernador. Alirio va, lo busca a este hombre y le dice, sé lo que andas hablando por ahí, lo cual es parcialmente cierto. Estuviste preso bajo mi mandato en Monagas, sí, pero no fue por político, sino por corruptor de menores. ¿O acaso se te olvida que a ti te llamaban el Lucero de Maturín? Uf, chamo, ¿Está viendo? para que te lo cepille. Y bueno, tremendo personaje. Mm. Por acá tengo también, Andrés, una carta del doctor Alirio Ugarte a Germán Suárez Flamerich, Ujú. que por cierto era un amigo personal de él, Ujú. en donde le comenta la idea, y a mi modo de ver, interesante, pero también con un poquito de ingenuidad de lo que mejor lo que podía hacer el gobierno provisional era buscar un acuerdo con COPEI y con URD. Que por más que estaban enfrentados entre sí, representaban una alternativa distinta a Acción Democrática. Recuerden que esto sucede en el año 52. ¿Y por qué lo planteaba de ese modo? Bueno, porque en primer lugar, en URD había gente valiosísima como Mario Briceño Vicente Iragorri, Iragorri. y en COPEI estaba, por ejemplo, el doctor Pedro del Corral. Ujú. Pero sobre todo porque para Lirio, Acción Democrática representaba la demagogia, Ujú. representaba el clientelismo y representaba el desorden. Ujú. Eso, la idea de crear un frente unificado y fuerte que llevara adelante, bajo el auspicio del gobierno provisional, Sí. las transformaciones que el país requería en un hombre tan preocupado por la institucionalidad y por la eliminación de los malos del sectarismo y la partidocracia, Sí. era el mejor de los mundos posibles. O la única solución posible. También. Pero claramente las cosas no pasaron así. Yo no creo, además, y en lo personal, que hombres como Rafael Caldera o como Jovito Villalba hubieran aceptado algo de ese estilo, pero lo cierto es que en el año 52 a Lirio lo sacan de la gobernación, más que nada porque no quiso afiliarse al FEI, que era el partido de la Junta de Gobierno, y más adelante, ese mismo año, después de los resultados del mes de noviembre, deja el país y se va con la familia de él para España. Acá comienza otra etapa completamente distinta en la vida de ese hombre. No, y una etapa que, te lo digo yo, extraordinaria. Extraordinaria. Una etapa formativa en lo relativo al alirio íntimo, una etapa reflexiva de transformación, de consolidación del individuo, del hombre pensante y sintiente que, como dijimos, concibe dentro de sí dos mundos, ¿no? Que parecen antagónicos, como lo son el mundo del arte y el de la política, y los reconcilia en un único esfuerzo vital. Eso es una cosa maravillosa. Pero repito, estamos en el año 1952. Correcto. Gracias. Es el inicio del mundo europeo para Lirio y al mismo tiempo la expansión definitiva de todo su universo interno, de su espíritu político, de su sensibilidad artística, que es innata. Todas cosas que son muy fáciles de desarrollar y de fomentar en lo que tenía y que sigue teniendo de inmortal y de infinito y de lleno de gracia y de vida el viejo continente. Y no es por hacer una comparación directa ni nada por el estilo, pero yo me he sentido muy identificado en este punto con Alirio porque es algo que me pasó a mí también estando en España, Francisco, en un viaje soñado que llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque no es que uno dice, ay, me voy para España. Sí, ya. como otros. Claro, como otros. sí, ya que se nos nota el resentimiento de clase acá. No, ¿qué pasa? Cuidado, te pones la boina roja, Por Francisco. favor. primero Allá, muerto que después enseña. allá, mira, te juro, Francisco, yo podía sentir lo que algunos denominan el llamado de la raza, ¿no? En un sentido espiritual, por supuesto. Y es que con que uno se plante en el Salón de los Reyes bajo esos techos altos de El Escorial, ya uno siente la magnitud del imperio. Es una cosa impresionante, uno lo siente. Se siente en los pasos de Felipe II, de Carlos V, se siente como la presencia imponente de ellos. Lo mismo con el Prado, el Museo del Prado. Es una cosa tan gigantesca, tan majestuosa, tan expresiva sobre la mayor virtud del hombre, que es su trascendencia y su universalidad, que uno se siente chiquito. Uno se siente minúsculo, pero no en un mal sentido, ojo.
porque al mismo tiempo te sientes parte de esa grandeza y empiezas a ver las cosas de otra forma. Y yo creo que esa es la gran bondad del arte, ¿no? La capacidad que tiene de hacernos por lo menos un poquito menos pesimistas con respecto a la humanidad, me parece a mí. Sí, ¿no? Y además viene mucho al caso lo que comentas, porque la vida europea de Alirio es precisamente una vida artística. Es una vida artística. Exactamente. Y fíjate que allá él profundiza la poesía, a pesar de que había publicado un libro siendo gobernador. Sí, Un libro que se llama Espacio de mi tiempo. bellísimo. Sí. Bello Allí libro. realiza también estudios sobre historia de la pintura en el Museo del Prado y en la escuela de Louvre. Del discúlpame, Louvre. de Louvre. Del Louvre. Tú siempre has sido más, Mamusio. más museo que Más yo. museo. Yo soy muy gacho. Y recorre España, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal. O sea, el tipo gana el mundo, como Sí, dicen algunos, sí, ¿no? sí. Va ganando mucho y va ampliando sus horizontes, cosa que a mi modo de ver es importantísimo para cualquier político y sobre todo para cualquier estadista. Ujú, Ahí, por ejemplo, Ular Pietri claro. o Alberto Adriani, que también viajaron, ampliaron sus horizontes. Claro, no, obvio. Es un componente, ese componente, mejor dicho, ese componente intelectual se perdió definitivamente en la política venezolana. Y la cuestión es que hay que recuperarla de algún modo, porque lo que tenemos ahora es sencillamente impresentable. De verdad, a mí no se me ocurre un solo político actual, yo no sé tú, a mí no se me ocurre ninguno. Y si a ustedes se les ocurre alguno, por favor comenten, con verdadero poder de decisión que no sea, por algún lado, mediocre. Ja, imagínate. Porque si está muy bien formado, ajá, está bien, pero al final resulta que es un corrupto. En la Universidad de la Mediocridad. Ajá. Y así se los digo, con total sinceridad. Porque ustedes que nos escuchan saben perfectamente cómo pienso y la manera en que expreso las cosas y en las cuales las expresa Francisco y cómo piensa Sí. Francisco. Pero bueno, queda claro que esto no le pasaba a Lirio. En él, como tú bien decías recién, había una necesidad profunda, constante de formarse, de acrecentar su conciencia y su espíritu para la tarea política. Y es por eso que allí el mundo artístico es el engrandecimiento del político, porque un político que no tiene sensibilidad humana no sirve. No Así es. sirve y listo, porque es incapaz de sentir empatía, porque es incapaz de comprender en lo más hondo de sí mismo el sufrimiento ajeno. Exactamente. Por eso la historia ha estado repleta de artistas, de poetas, de pintores que son un mejor y un mayor reflejo de sus sociedades que la obra de muchísimos políticos. Conocí a mi tío Alirio en los años 57-58, que él fue a buscar a mi abuelo allá a la hacienda Santo Cristo, que está ubicada en Estado Portuguesa, cerca de un pueblito que se llama Bijucuy, un pueblo hermoso, lleno de ríos, de cafetales, de flores, muy bello, montañas. Cuando eso mi papá, en el año 57-58, estaba huyendo de cuando Pérez Jiménez, porque él era comunista. Bueno, entonces resulta que, bueno, ahí nos instalamos y mi tío Alirio llegó en esa oportunidad porque mi abuelo le dio una gripe que estaba en el momento, era lo más peligroso, que era la gripe asiática. Y entonces, bueno, ahí mi tío Alirio llegó y se lo llevó a Caracas. Al año siguiente, él regresó a la hacienda porque iba a visitar a mi abuelo X y yo estaba recién salida de una operación que quedé muy grave. Bueno, entonces mi tío le dijo a mis papás que me iba a llevar a Caracas a compartir con ellos y a recuperarme. Me fui con ellos, fue fabuloso, eso fue un sueño, fue algo demasiado bello. Conocí la capital, conocí esa familia tan espectacular como era mi tía Caridad, Luis Horacio, Dadalí, cuando eso no había nacido Claudia. Compartí con ellos, fui a la playa, fue muy, muy cómico porque yo cuando íbamos bajando a La Guaira, mi tío me dice, mire hija, ¿qué es eso que se ve allá? Y era entre la playa y el cielo parecía una montaña con el agua, ¿no? Pero yo para que los muchachos no me echaran broma, porque yo venía de un pueblito, era la campesinita, pues bueno, me imaginé que era la playa y con la playa, bueno, aplaudí. Esos fueron unos días muy bellos, que la playa, Caracas, el Junquito, todo eso. Y bueno, después íbamos a casa de mi abuelo en el Paraíso y entonces resulta que allá compartíamos con mis tíos, con mis primos, con mi abuelo, con mis tías, y era una relación muy bonita de hermanos ellos. Pasábamos de verdad unos momentos bien agradables. Yo diría que la relación de la familia era muy bella y se quería muchísimo. Mi abuelo y mi tío tenían una relación demasiado bonita. Se querían mucho, de verdad. Hay una frase de Alirio sobre eso, Andrés, que es, por cierto, muy, muy lapidaria. Sí. Él la dijo en una entrevista en el año 65, y perdonen si me adelanto, pero es que realmente viene el caso. Mm. La frase era, puntualmente, la poesía, cuando lo es realmente por su
forma y por su fondo, es un elemento formativo capaz de influir decisivamente en la cultura, de la cual en síntesis se trata de que Cervantes, Shakespeare, Goethe o Rubén Darío han hecho más por sus pueblos que políticos, constructores o comerciantes. La política no puede ser sino un cauce para la vida, pero la vida es lo que importa. Y para vivir con dignidad, el arte es la piedra de toque y el impulso del destino. ¿Ves? Ahí está dicho todo. O sea, la verdad es que es así. Y realmente es una pena que no tengamos grabaciones de Alirio. Es una pena que no podamos escuchar a Alirio. Mientras preparábamos este capítulo, les juro que hicimos hasta lo imposible. Es muy difícil, muy difícil. Hasta lo imposible, sí, para conseguir material de este tipo. Los archivos venezolanos Los no archivos ayudan, venezolanos es muy no. complicado. Pero bueno, nos agarró la cuarentena, nos agarró el hecho de haber nacido en Venezuela. Es complicado. Pero bueno, en realidad la cuarentena nos agarró en la bajadita. Había varias cosas que podrían haberse dado ahí. Bueno, Alirio permaneció 3 años fuera de Venezuela. De hecho, la última temporada la vivió en Nueva York. Y recién en 1957, a través de gestiones que mantuvo directamente el doctor Jaime Martí Cordido con el general Pérez Jiménez, es que Alirio regresa y empieza a trabajar como asesor legal de la compañía Creole. ¿Se acuerdan de la Creole? Claro. Tuvo una importancia grandísima en el desarrollo industrial de Venezuela, a tal punto que estuvo presente en muchos ámbitos de la sociedad venezolana. Sí, es que incluso había un noticiero, el observador Creole. Por Radio Caracas Televisión. Exactamente. En esa empresa, que fue fundamental para el progreso petrolero, industrial, el progreso en general del país, trabajó Alirio por contrato hasta que en el año 58, el 23 de enero, que es cuando sale Pérez Jiménez, Alirio asiste al Palacio Blanco y ante la ausencia del doctor Edesio Larriba Araujo le toca a él redactar el decreto de conformación de la nueva Junta Provisional de Gobierno. Reitero, esto es el año 58. Y acá es donde inicia la etapa más agitada, más activa, más interesante de la vida política de Alirio Ugarte Pelayo. Pero eso lo vamos a discutir en el próximo capítulo. Para no quedarnos acá por 10 horas, que es algo que perfectamente podríamos hacer sin que nos quedara nada por dentro. Pero imagínate, los aburrimos a todos. Y lo peor es que hay algunos que dicen que no, pero no se mientan ustedes mismos, muchachos. Saben que sí, es demasiado. Bueno, Francisco, gracias otra vez, como siempre, por acompañarme acá en La Palabra Compartida. Bueno, gracias a ti, Andrés. Sabes que esta casa ya está invadida por Venezuela Inmortal. De hecho es así. La palabra inmortal, ¿no? No, Venezuela Compartida. Venezuela Compartida. Uy, Venezuela Compartida. Venezuela Compartida. No, suena horrible. Suena un programa ¿cómo se llama la hermana de Inés Quintero? Valentina. De Valentina Quintero. Qué horrible. Y bueno, sí, es así. Gracias a ustedes que nos escuchan y que han aguantado estoicamente todos estos meses hasta nuestro regreso. De verdad, un muy fuerte abrazo y muy pronto estaremos de vuelta con la segunda parte de este breve, pero quisiera pensar que vigoresante, enérgico análisis de la obra y de la vida de ese venezolano extraordinario que fue Alirio Ugarte Pelayo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Mi padre era católico creyente. Era una persona de profundas convicciones religiosas y morales. Bueno, a mi padre lo tengo en la más alta apreciación. No son escasas las veces que recordarme de mi padre se me salen las lágrimas como a un niño. El amor de hijo para con mi padre es lo que me ha mantenido una moral intachable, una convicción de cada día ser mejor gente. Y eso lo tuve desde niño. Mi padre mantenía que un político no desaparecía, no moría. En todo caso, físicamente podrían desaparecerlo, físicamente. Pero mientras que un político se mantuviera en el recuerdo, mientras que un político se nombrara, se tuviera en cuenta su ideología, su buen ejemplo, ese político por siempre viviría. Por consiguiente, mi padre está vivo y lo que tú estás haciendo es una muestra clara del pensamiento de mi padre. Loa a mi padre, sigue vivo.